Muy buena tarde, Alberto Beñé, bienvenido, colaborador de MBS Noticias. Inician ya las campañas judiciales. Así es, Adrián, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de MBS. En efecto, inician estas campañas y creo que vale la pena contextualizar brevemente y decir que la reforma constitucional que dio lugar a este proceso de elección judicial, pues fue una reforma diseñada por el expresidente López Obrador para doblar al Poder Judicial y poder manipularlo políticamente, una reforma que llegó incluso a lograrse mediante la cooptación, la compra, la amenaza a senadores y una serie de violaciones constitucionales muy graves. Pero ya estamos en este proceso y este proceso queda claro con el inicio de las campañas, es un montaje y no tiene nada de participación ciudadana ni de democrático. Hay que recordar que las ministras afines a la 4T que buscan reelegirse en el cargo iniciaron sus actos de campaña pues con el apoyo de grandes sindicatos, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, redes clientelares de Morena. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que quienes van a decidir la elección son estas bases movilizadas por estructuras corporativas o por redes clientelares. El interés ciudadano es mínimo, creo que la participación será muy baja, se van a elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal, con 3.422 candidaturas. Esto significa que la gente se enfrentará para solo la elección federal, sin considerar las elecciones locales, con 6 boletas con decenas de nombres. Y evidentemente la ciudadanía pues no tiene forma de saber de quién se trata, cuál es su formación, cuál es su trayectoria. En consecuencia, no vamos a un ejercicio democrático, a lo que vamos es a un montaje para que se partidice enteramente la impartición de justicia. Y hay que subrayar que esto no significa decir que el Poder Judicial esté bien. El Poder Judicial tiene deformaciones, tiene vicios, actos de corrupción, y lo que se requería era hacer esas correcciones de fondo, pero destruir el Poder Judicial, donde había gente competente también, con servicios de carrera, que ganaban plazas por concurso de oposición, etcétera, es simplemente hacer que el Poder Judicial sea ahora un instrumento de un partido, un movimiento político, con lo cual se desvirtúa por completo el principio básico de separación de poderes de una democracia constitucional. Alberto, déjame preguntarte, es muy interesante esto que pones sobre la mesa, el interés mínimo de la población. Por la mañana leía una nota informativa donde la mayoría de la gente en un sondeo desconocía que por qué venía un número en la difusión de propaganda respecto a los candidatos que se están postulando para los diversos puestos de juzgadores en el país. ¿Qué te parece esta parte donde ni siquiera está claro el tema para la ciudadanía de cómo se va a llevar a cabo esta votación? Claro, es una desorganización completa porque además el INE tiene una estructura orgánica y funcional, es decir, fue diseñado para organizar elecciones entre partidos políticos, candidaturas de los partidos políticos, con una distribución territorial ordenada por distritos electorales, y la organización del Poder Judicial es diferente. Hay circunscripciones judiciales, distritos judiciales que no corresponden a distritos electorales. Eso lleva, por ejemplo, al absurdo de que solo los ciudadanos de la Ciudad de México y un par de entidades más podamos elegir a jueces federales en materia de telecomunicaciones o de competencia económica que van a afectar a la totalidad del país. ¿Por qué? Pues porque los juzgados especializados solo tienen su sede en la Ciudad de México y en un par de entidades más. Desde esas distorsiones hasta esta enorme cantidad de boletas, la reducción de los centros de votación, que van a ser menos de la mitad de las casillas que se instalaron en el 2024 para la elección presidencial, un presupuesto de menos de la mitad del que se destinó en el 24, con más de 600 millones de boletas y con una participación previsible según estos sondeos que refieres, este desinterés de la gente, esta falta de conocimiento de lo que esto significa, de quiénes son las candidatas y candidatos, una elección que difícilmente estará por encima del 12-15% del padrón electoral y que ese 12-15% será producto de esta movilización de bases y de redes clientelares de un partido político. A ese Poder Judicial vamos, es para decirlo claramente un montaje, es una farsa, no hay nada de democrático en esto
y bueno, pues ya lo veremos en las siguientes semanas y meses, pero van a incumplir lo que el INE acaba de ordenar, que no se llame desde el gobierno, desde el Poder Legislativo a la gente a votar, seguramente van a incumplir los topes de gastos de campaña. Ya con los puros actos que hicieron el domingo, ya se agotaron sus topes de gasto de campaña las ministras que participaron en ellos. En fin, ya francamente estamos en una condición en donde parece no importar lo que diga la ley, lo que establezcan las reglas del juego, cada quien está haciendo lo que quiere, pero todo en función de un interés político partidista. Alberto, respecto a este tema, muy breve ya para cerrar tu participación, me llamaba mucho la atención estos calificativos de la ministra Yasmín Esquivel, que se dice la ministra de la transformación. ¿Dónde quedaría la autonomía si se está ligando desde ahorita en campaña con el gobierno actual y desde la tribuna más alta en Palacio Nacional también se habla, y por eso las elecciones del 1 de junio, porque la corrupción, etcétera? ¿Dónde quedaría la autonomía si desde ahorita en campaña ya se están ligando directamente al gobierno actual? Claro, y además, qué bueno que la señalas, porque lo primero que se prohíbe a las candidatas y candidatos a esta elección judicial es a hacer referencia o vincularse a cualquier movimiento o partido político. Al decirse candidata de la transformación, evidentemente está estableciendo una liga, haciendo una referencia explícita y con ello violando la primera prohibición que se establece para candidatas y candidatos en este proceso. Así está este proceso, así vamos. Va a ser un proceso, insisto, marcado por la violación de todos los principios, toda la normatividad democrática que, pues, francamente no nos hace en modo alguno el país más democrático del mundo, como ha dicho la presidenta. Todo lo contrario. Alberto Beñé, muchísimas gracias por tu participación. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, gracias a ti, Adrián. Muy buenas tardes.